Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver si yo consigo encontrar el lugar exacto. Yo creo que aquí ya estamos. Bueno, estamos, como ya sabéis, a finales de marzo. Vamos a hacer el encuentro en directo con el escritor de nuestro mes. Como ya sabéis, es tradición en el Club de Lectura Maravillas que el mes de marzo lo dediquemos al teatro, ya que el día 27 se celebra el Día Mundial del Teatro. Ya son varios años en los que hacemos esto y además de lecturas dramatizadas que nos encanta hacer aprovechando las nuevas tecnologías y para que cada uno desde su casa pueda leer teatro de manera conjunta. Así que yo os animo a quien no lo conozca que nos siga, que siga el Club de Lectura Maravillas para hacer, pues eso, comentario de lecturas de teatro o lecturas dramatizadas. En este caso, en el mes que nos ocupa, hemos leído Alberto Conejero. Tengo aquí dos de las obras que hoy vamos a comentar: La geometría del trigo y Los días de la nieve. No voy a enrollarme mucho más. El mes que viene tenemos a Ana Merino con El mapa de los afectos. Os lo adelanto ya para quien quiera ir buscando el libro. Y he visto que Alberto está por ahí. Así que yo creo que directamente, a ver, vamos a mandarle una solicitud. Alberto, ¿nos estás viendo? ¿Nos estás escuchando? A ver. Hola, Víctor. Hola a todos. Ya veo que os estáis sumando. Perfecto. Mira, Paco, hola. Hola. He visto, has mandado, no sé si por error o qué, o ¿Eh? que querías probarlo, una solicitud de vídeo en directo y he dicho, pues le voy a saludar. ¿Por qué? Porque así, si alguien quiere durante el directo hacer alguna pregunta a Alberto, que lo diga y hacemos un A3, ¿vale? En fin, ha sido más un error que Me lo un he intento. imaginado, pero he dicho, voy a aprovecharlo y así ya y hablo con él. Así probamos Encantado todos. encantado de verte. Venga, pues voy a unir a Alberto, lo mismo te digo. Aquí, Alberto, lo invito. Ya lo ha debido recibir, una invitación para unirse. Estamos aquí aprendiendo. Mira, ¿ves? Aquí Buenas tenemos aquí la tardes. llamada. Hola, Hola, Alberto, ¿qué buenas tal? tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues Muy bien. encantados. Yo creo que puedo hablar en nombre de todos de tenerte aquí con nosotros hoy. Además, mira, Paco, que está compartiendo pantalla, es también un apasionado del teatro, así que me imagino que le hará mucha ilusión saludarte directamente. Muy bien, Encantado. encantado, Paco. Igualmente, un lujo haber leído tus obras de teatro, en particular la más pequeña, que es una pasada, Los días de la nieve. Es una Es, Muchísimas joya. gracias. es una joya. Me ha encantado. La otra es sorprendente. Y yo agradezco esa facilidad y esa capacidad para transmitir emociones que tiene en tu manera de escribir. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Encantado. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos. Paco, yo creo que tienes que salirte tú si tú quieres. Sí, sí, yo Y me salgo, yo me salgo. No sé cómo se hace, pero ya. tendrás por ahí una X, ¿no? Porque creo que lo que has quitado en la cámara. Alberto, estamos aprendiendo porque sabíamos de esta opción de tener cámara A3, que está muy No, bien para cuando alguien eh, quiera hacer una pregunta, que sepa que puede entrar, pero ahora estamos en el momento en el que vamos a averiguar cómo se cierra. No no os tengo, preocupéis, a vuestra disposición. no tengo ninguna X a ¿No? mano. Sole, mira a ver si tú puedes Mira, desconectar. creo que puedo. Te voy a eliminar, Paco, pero sin Venga, acritud, ¿eh? Luego, si quieres, intervienes para nada, hacer la nada, pregunta tú en nada, persona. nada, con tranquilidad. Adiós. Bueno, ya estamos, Alberto. Eso, Muy eso bien. me sirve para invitar a aquellas personas. Normalmente las preguntas las escriben por el chat y yo te las voy transmitiendo. Si hay alguien aquí que quiera hacerlo de esta manera y quiera directamente interactuar contigo, pues que, Perfecto. que, que mande una solicitud de unirse al directo y yo le doy y que te haga la pregunta Muy bien. directamente. Genial. Bueno, pues nada, vamos a empezar.
Yo estaba ya en la introducción contando que la propuesta era los dos libros, que podían ser o bien los dos o uno, como cada uno haya querido hacer. Y lo primero que voy a hacer es una pequeña introducción sobre tu trayectoria. No me voy a enrollar tampoco tanto porque todos los que están aquí te conocen, así que no lo veo tan necesario, pero bueno. Alberto Conejero es profesor, dramaturgo y poeta. Hoy está aquí por su faceta de dramaturgo. Y bueno, tiene varias obras ya publicadas, os digo algunas aparte de estas dos, por ejemplo, La Piedra Oscura, Cliff, Ushuaia, Todas las noches de un día, etcétera, etcétera, etcétera. Podéis ir a buscarlo porque todas son especiales. Y bueno, con La geometría del trigo recibió el Premio Nacional de Literatura Dramática en 2019 y varias de sus obras pues han estado por ahí, por toda España, de gira. No sé si alguno ha tenido oportunidad de vivirla, que nos lo cuente, si ha visto alguna de las puestas en escena de estos libros. Y bueno, quería empezar preguntándote, Alberto, que se te ha colocado un poco la etiqueta de referente de la nueva ola de teatro, ¿no?, en España. Yo no sé si esto para ti es algo que se corresponde con la realidad, es una responsabilidad, es algo que no te gusta nada, si te sientes así o qué piensas, ¿no?, de esto de que se te mencione y se hable de ti como el referente del nuevo teatro. Bueno, no me atrevería agradezco a quien lo haya considerado, pero en ningún caso me atrevería a decir que soy un referente del nuevo teatro. Por fortuna tenemos un teatro riquísimo, con poéticas muy, muy distintas. Yo soy uno más de cierta corriente de teatro poético, podríamos decir, que ha tenido la suerte de llegar a los escenarios, de establecer un vínculo continuado con los espectadores y también con los lectores gracias a la literatura dramática, pero ese vínculo siempre se está por hacer. En el teatro siempre se está empezando. En cada obra tiene algo algo de examen o algo de reválida y hay que cuidar siempre, y con la idea de que esta profesión es muy frágil, hay que cuidar el vínculo con los espectadores, cada obra, cada texto, pero realmente pecaría de ingrato si no dijera que en los últimos años, casi una década, pues hay un vínculo con los espectadores muy emocionante, muy, muy poderoso, y en este sentido, si mis obras han podido de algún modo abrir algún camino o ser importantes para alguien, lo agradezco, pero en ningún caso me atrevería a ser referente, y esa es una responsabilidad muy grande que no me atrevo a otorgarme, no, pero lo agradezco. Bueno, yo puedo decir que en el Club de Lectura ha gustado mucho las dos obras, ahora entraremos ya en materia, pero bueno, quería preguntarte cómo ves tú el panorama actual. Ya me has dicho que crees que hay, bueno, buena gente haciendo trabajos interesantes. No sé si en la pandemia, yo creo que se vio, ¿no?, que después de la pandemia todos salimos a la calle y que los teatros se llenaron después de un tiempo vacíos porque no se podía, porque era imposición. Luego salimos todos a la calle y los teatros se llenaron. No sé si tú eso también lo percibiste, que la gente iba de otra manera, ¿no?, a las salas. Bueno, yo creo que precisamente la privación del teatro, la privación de la reunión poética, digamos, de la asamblea poética que siempre propone el teatro durante un tiempo tan largo, quizá el tiempo más largo de la época moderna y contemporánea, porque incluso en la Segunda Guerra Mundial, o digo, las grandes guerras, se siguió haciendo teatro, ¿no? Pero es verdad que hemos vivido un periodo excepcional, hemos estado, desprovistos del teatro, y eso precisamente creo que nos ha servido para recordar lo hermoso, lo definitivo y lo necesario que es el teatro para la ciudadanía, ¿no? Y yo agradezco especialmente a los espectadores y espectadoras que, en cuanto se abrieron de nuevo las puertas de los teatros, con todos los protocolos de seguridad, aún con las restricciones de aforo, salieron de sus casas en mitad de las pandemias para ir a las salas de teatro. Yo creo que nos dieron un ejemplo muy luminoso del amor por el teatro, porque, claro, la privación del teatro fue durísima para la gente que vivimos de esa profesión, Sí. pero también para los espectadores, ¿no?, para la ciudadanía. Y yo creo que esos primeros espectadores y espectadoras que acudieron a las salas con las restricciones de aforo, con las mascarillas, en mitad de la pandemia, nos tienen que servir de ariete, de estímulo
estímulo para seguir haciendo un teatro que sea importante. Cuando digo que sea importante, que le dé al espectador la oportunidad de un hecho excepcional, que le haga entender que salir de su casa, desplazarse y llegar hasta un teatro merece la pena, porque lo que va a vivir ahí no lo va a encontrar en ningún otro lugar. Yo creo que la pandemia, al vernos privados de teatro, nos hizo ver precisamente lo importante, lo valioso y lo definitivo que es. Qué bonito, es que escribes poéticamente, pero también hablas, ¿no? Yo me quedaría aquí escuchándote y sin hacerte las preguntas. Mira, Alberto, nosotros nos hemos adscrito desde el Club de Lectura a una corriente que es el teatro también se lee, a través del hashtag a través del teatro también se lee. Y yo quería preguntarte por qué crees que se lee menos teatro que otros géneros. Bueno, tú cultivas poesía y teatro, que son dos géneros, bueno, además de la literatura juvenil también que has tocado. Pero bueno, son dos géneros que quizá no sean tan masivos, ¿no? Tan mediáticos, tampoco. No sé si tú les auguras buen futuro o no lo necesitan, por otra parte, o si crees que hay corrientes nuevas. Son muchas preguntas juntas, porque también te quería preguntar si te parece diferente, ¿no?, la lectura del teatro que de verla, pero vamos a ir por partes. Vale, intento contestarte una pregunta que sin duda es muy sugestiva, pero también compleja. A mí el adagio, la fórmula del teatro también se lee, es muy clara, es muy, como digo, muy sugestiva. Yo no sé si estoy del todo de acuerdo, ¿eh? Lo tengo que decir. ¿Ah, no? Bueno, ¿Por qué? pondría un acento, pondría, bueno, una reflexión. Yo creo que el teatro es el teatro se hace en vivo, el teatro exige el encuentro o demanda el encuentro de los cuerpos. Luego está la literatura dramática, que la literatura dramática es ocasión de teatro, promesa de teatro, reservorio de teatro, y que establece una relación que a mí me apasiona, como de agente doble. Pertenece a la literatura en parte, pero también pertenece a la escena. Está como en un territorio fronterizo, ¿no? Un territorio liminar. Es una criatura híbrida, digamos, la literatura dramática, porque está hecha, digamos, de papel, pero tiene voluntad de carne. Y además hay mucho teatro que no tiene texto, que no tiene un anclaje en lo literario, y es un teatro tan valioso como la tradición textual. Pero entiendo la fórmula, que el teatro también se lee, entiendo que nos entendemos con esa fórmula, y bien está. Yo cuido en los textos que he publicado que tengan una autonomía respecto al hecho escénico, que como literatura dramática tengan su valor, lo intento, su calidad y una cualidad autónoma. ¿Y por qué se lee menos literatura dramática y menos poesía? Bueno, yo creo que es quizá una minoría, pero valiosísima, porque no siempre está lo cuantitativo, sino también lo cualitativo. Yo creo que sean 5, 10, 50, 100 los hombres y mujeres que van a una librería y compran y leen poemas ahora, pues para mí esos son de los más valiosos, ¿no? Y en parte escapamos a las lógicas de mercado porque no somos productivos, quiero decir, no somos rentables desde lógicas, digamos, más meramente capitalistas o de mercado, pero a la vez eso nos da una libertad porque no tenemos que responder desde las cifras. Yo, por supuesto, quiero que se vendan el mayor número de libros, que se llenen todos los teatros del mundo y ojalá legiones de personas leyendo poesía y teatro todos los días. Pero entiendo que los que somos una resistencia, somos una trinchera y somos valiosos precisamente porque cuidamos y atesoramos ese legado, ¿no? Y esa forma de mirar el mundo. Y claro, ojalá seamos muchos más, siempre más, pero ahí están los hábitos de lectura, está la importancia que tiene la literatura dramática en los planes curriculares, las humanidades dentro del plan de estudios y, por supuesto, la sociedad en la que estamos, ¿no? En la que realmente a veces dices, bueno, es que no sirve ¿para qué sirve? Bueno, ahora estamos con el debate de la filosofía, ¿no?, en las aulas. Sí. Y yo creo que precisamente pues hay que defender lo inútil para el mercado y lo valioso para lo humano, que son reservorios de lo humano, que son... me enrollo mucho con las respuestas, córtame siempre que quieras. No, que va. Enrollando mucho. Si este Es encuentro es decir, para escucharte. que las cifras son otras que las narrativas, es verdad, y que las de las series, pero yo creo que tenemos que examinar también la cosa desde el punto de vista cualitativo y no cuantitativo, porque, bueno, a lo mejor quedan 20 hablantes de un idioma solo, pero esos 20 hablantes
son los más valiosos porque son promesa de que sean más, pues quizá el pueblo de la poesía y el pueblo del teatro pues quizá no está tan habitado como quisiéramos. Pero bueno, vamos a celebrar los que seguimos aquí y a tratar de que seamos más, e iniciativas como las vuestras de los clubes de lectura son valiosísimas y ojalá hagamos, este sí que sería un buen contagio, ¿no? Un efecto contagio. Ojalá tuviéramos una capacidad Pues sí. política. No, pero bueno, digamos que seamos más, ojalá, pero también celebremos los que quedamos o los que somos. Pues sí, vamos a celebrar aquí los que somos lectores de teatro y que, bueno, y también espectadores, ¿eh? Una cosa no quita la otra, pero bueno, me ha respondido casi, yo creo, te lo voy a repreguntar, una de las que tenía, que es si tú escribías ya imaginándote la obra de teatro o con el objetivo de que eso fuera una obra teatral puesta en escena, y yo creo que tu respuesta ha sido que sí, ¿no? Que más bien haces el esfuerzo de dotar el texto de un valor extra al que luego se puede recibir en un teatro. Bueno, ocurre que habitualmente los que escribimos para el teatro pues tenemos una vivencia muy cercana del teatro, porque somos espectadores de teatro, no solo lectores, sino espectadores de teatro, porque convivimos con actores, con actrices, con técnicos, bueno, con toda la gente que hace el teatro, y es imposible que cuando estás escribiendo para el teatro, de un modo casi premonitorio o fantasmático, pues yo sé que si escribo oscuro, pues pienso también no es que piense en el foco, pero sé que ese oscuro en la literatura pues remite a una realidad pragmática, escénica, material. Y yo creo que los que escribimos para el teatro, nosotros y nosotras, quienes escribimos para el teatro, tenemos en cuenta, tenemos ganas de teatro, impregnamos al texto de la voluntad de teatro. Yo creo que eso se observa cuando lees un texto si tiene voluntad de teatro, pero también puede ocurrir lo contrario, que un texto que no haya nacido para el teatro, alguien le diga, oye, yo quiero que esto sea teatro. Y haya un proceso de transformación, de adaptación escénica. Y yo he visto gente maravillosa hacer espectáculos con prospectos de medicamentos. ¿Ah, sí? Sí, y he visto montajes horribles nacidos a partir de literatura dramática. Con lo cual, es verdad que escribimos para el teatro y hay una voluntad de que sea ese teatro, y aparte tenemos nuestras convenciones, las acotaciones, el dramatis, Sí. los elementos textuales que indican que ese texto tiene una voluntad de ser teatro. No solo porque yo me apellide Conejero y la gente, algunos, puedan decir, bueno, esta persona escribe para el teatro, sino que cuando yo abro un texto y veo que hay textos secundarios, que hay acotaciones, que están en cursiva, que están los nombres de los personajes, el dramatis, pues esos son indicios de que ese texto tiene voluntad de ser teatro. Pero eso ya lo dijo Heiner Müller, un dramaturgo, y antes lo había dicho Metterling, otro. Realmente un texto teatral es aquel que alguien desea que sea teatro, tanto cuando se escribe como cuando llega a escena, independientemente de que sea literatura dramática o no. Y tú, por ejemplo, en los días de la nieve, cuando estabas escribiéndolo, ¿ya pensabas en la actriz, en Rosario Pardo? ¿O piensas normalmente incluso ya en los actores, las actrices a las que les vas a proponer la idea? ¿O al revés, primero le propones la idea, luego escribes? ¿Cómo es este proceso creativo en tu caso? Pues ha dependido un poquito del texto. En el caso de los días de la nieve, sí que nace como una propuesta conjunta de un equipo de Jaén. Yo soy de Jaén, pese a este acento castellano, soy de los andaluces secretos, digo por el acento, ¿no? En este caso desde el principio estaba Rosario Pardo y Sí. estaba Chema del Barco, el director. Los tres somos de Jaén y digamos que yo tenía a Rosario, que es una actriz maravillosa, que ha demostrado en los últimos tiempos que pasa de lo cómico a lo trágico sin solución de continuidad, y yo sabía perfectamente que ella podía portear o encarnar un texto que pasa de un registro muy coloquial a un registro más literario, y sobre todo que es un tour de force, porque es un monólogo, ella no sale de escena en todo el monólogo, y para eso hacía falta una actriz de la talla y de la valía de Rosario. Otros textos han nacido sin actor o actriz, como La piedra oscura o Todas las noches de un día, y luego llegaron los que para mí ya forman parte de la historia de esas obras, ¿no? Es imposible pensar La piedra oscura sin Daniel Grao o Nacho Sánchez, o pensar en Toda la noche de un día sin Ana Torrent y Carmelo Gómez, ¿no? Para mí ya están muy ligados a la historia del texto, pero cuando nacieron yo no los tenía en mente. Así que depende
un poco del proceso, si nace en conjunto desde el origen o si es un texto. También ha sido muy fuerte y una experiencia muy valiosa para mí ver el mismo texto con actores muy distintos, ¿no? Actores de distintas nacionalidades, actores de distintas edades, actores con distinto color de piel. Bueno, ha sido muy interesante ver cómo realmente cada texto, en cada puesta en escena, era y no era el mismo. Y a mí eso me apasiona de la literatura dramática. ¿Y eres muy crítico contigo mismo? O sea, después de haber escrito el texto, cuando lo ves ya hecho carne, como dices tú, ¿sueles quedar satisfecho o eres de los que está... esto... ¿Cómo Bueno, eres de crítico contigo mismo? realmente a veces cuando he tenido críticas muy duras para con mi trabajo, que también las he tenido, y diría que con cierta recurrencia y bienestar, al final uno llega a la reflexión, yo ya digo, el más crítico ya he sido yo. O sea, todo lo que me puedas decir de un modo u otro, yo lo he intuido o yo me he combatido. Hay veces que el texto se escribe y uno logra dar casi con su forma final, ¿no? Como Toda la noche de un día, o La piedra oscura, o Los días de la nieve. Y otras veces el propio teatro es una ocasión de aprendizaje. Yo aprendo mucho durante el periodo de ensayos y durante las funciones, ¿no? Uno de mis maestros, Juan Mayorga, habla del lápiz rojo del tiempo, por un lado, y también de los propios ensayos y representaciones, porque el teatro lo hacemos siempre en conjunto, es un nosotros y un nosotras. Y de repente alguien ilumina una parte del texto que tú no habías previsto, o un montaje evidencia la parte más frágil del texto. Otros montajes no, otros montajes a lo mejor lo que hacen es atemperar o cuidar la parte más frágil del texto, pero otros montajes lo muestran despiadadamente. Entonces, yo he reescrito muchos textos. He reescrito pues casi todos mis textos. Realmente a veces no son grandes modificaciones, pero yo creo que las gentes del teatro tenemos una relación con la reescritura muy estrecha, porque cada ocasión de montaje te enseña algo del texto, ¿no? Y bueno, pues realmente Ushuaia ha tenido una reescritura muy profunda desde que se estrenó hasta ahora. Toda la noche de un día tuvo una reescritura muy profunda porque Carmelo y Ana y el director Luis Luque también me mostraron cosas muy valiosas durante los ensayos. Así que no creo que ocurra, pero si alguien hiciera, por ejemplo, un rastreo de las distintas ediciones de Todas las noches de un día, encontraría también la propia historia de los montajes bueno, el crecimiento de un texto, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con Dos Bigotes, que es la editorial que publica Cómo puedo no ser Montgomery Clift, es una versión de un texto que yo publiqué por primera vez en 2009 y que ha tenido 2 publicaciones, 6 o 7 montajes, y que he sentido la necesidad de reescribir el final. Y aparece, la semana que viene aparece la nueva edición del texto. También sirve para que nuevos lectores se incorporen, alivian erratillas, tiene un prólogo nuevo de mi amigo J. Linares, del cineasta, y además pues tiene un nuevo final que ha llegado con los años, porque cuando yo escribí la primera versión del texto tenía 21 años o así, o 20, Dios mío el tiempo, y ahora voy a cumplir 44. Entonces, en esos 20 años, pues algo se ha transformado en mí, claro. y eso está en el nuevo final del texto que se publica la semana que viene. Pues estaremos muy pendientes para ir a por él, Ha quedado precioso, ¿eh? Sé que hoy estamos hablando de la geometría del trigo y los días de la nieve, pero es que hoy han hecho esa cosa que es como el sacarlo de la caja, que tiene un nombre, unboxing el unboxing. Que, bueno, que lo han sacado de la caja y realmente yo aún no lo tengo en la mano, pero ha quedado muy hermoso. Estoy deseando tenerlo en la mano. Ah, qué bien, pues nada, mira, en fecha anotada y estaremos pendientes para hacer la lectura y ya lo comentaremos también los lectores. Si te parece, vamos a empezar con la geometría del trigo. Perfecto. No sé si es el texto que más alegrías te ha dado o más reconocimientos. Mira, muchas veces la gente, y yo lo entiendo porque realmente ya había hecho 3 o 4 montajes, pero realmente fue La piedra oscura el texto que me dio a conocer para un público más amplio, y ese montaje fue un impacto, ¿no? Y siempre le estaré agradecido, y además pervive la memoria de los lectores y de los espectadores más de 6 años después de su estreno, que ya han pasado 6 años. Personalmente,
el texto con el que yo tengo un vínculo mayor, tanto porque fue el primero que dirigí en solitario, porque me permitió trabajar con 6 intérpretes maravillosos y también por cómo quedó, a dónde llegamos. Las últimas funciones ya en pandemia en el Galileo para mí fueron las mejores de ese texto. Hemos vivido con ese texto emociones hondísimas. Ha sido increíble el viaje de la geometría del trigo y para mí, bueno, siempre está esa cosa. Yo no soy muy amigo de podios ni de estrellitas, pero creo que si tuviera que elegir 3 experiencias teatrales de mi vida, sin duda una de ellas sería la geometría Estaría, ¿no? Estaría entre del los trigo, finalistas. sí. Y luego, claro, está el colofón del Premio Nacional de Literatura Dramática. También le dieron el premio de la Unión de Actores a Consuelo por el personaje de Emilia. Y realmente para mí, pues sí, es sin duda uno de los textos de los que me siento menos descontento o más orgulloso, si se me permite. Pues mira, antes de pedirte que nos hagas un breve resumen de qué va, por si hay alguien todavía aquí que ni lo haya leído ni lo haya visto en las salas, que creo que no habrá muchos, nos dice aquí Víctor, que nos habla desde Chile, que muy pocas veces había leído teatro, que su experiencia con la lectura se limitaba a obras clásicas de lectura obligatoria y que leerte ha sido toda una revelación para él y que le gustó mucho la sensibilidad y las emociones que transmiten los personajes. Pues muchísimas gracias. Ha habido una ocasión que la gente me ha dicho, es que es un autor sentimental. Y a veces no me lo decían precisamente como un halago, pero a mí me parece estupendo. Porque además creo que la emoción mueve el pensamiento. Que la emoción mueve el pensamiento y que la emoción es uno de los motores también de la transformación intelectual, ¿no? Más allá de la formación que pueda tener, del sustrato filosófico en el que están enclavijados mis textos, yo desde luego no renuncio a la emoción, que no es sensiblería, que no es Nada sensiblería, que ver. sino la idea de compartir una emoción honda, ¿no? con los espectadores. Y yo creo que algo se transforma cuando nos llega desde la emoción, y eso no es obstáculo, no es impedimento para que haya en esos textos bueno, también su sustrato filosófico y su carga, pero yo no le tengo que demostrar a nadie cuántos ensayos de filosofía he leído. Yo estoy aquí para hablar de lo humano, compartir un fragmento de experiencia humana en ese acto que es el teatro, y si lo logro, mucho es ya. Bueno, yo creo que está bien que digas eso, ¿no? Porque si nos ceñimos a estas 2 obras, a mí me parece que está como muy presente o muy clara la intención, aunque a lo mejor no te sale a ti premeditadamente, de conmover, de llevar a la reflexión, de hacer pensar o de hacer sentir. Igual es una cosa que te sale de manera innata, ¿no? Con tu manera de abordar los temas, provocas eso en quien te sigue, en quien te lee, quien te escucha, pero son 2 textos potentes que desde luego hacen pararse después de la lectura, reflexionar, incluso durante, a paladear frases, sonidos, cómo llega, ¿no? O sea, a mí me parece bueno, que eso está muy bonito, y aquí, por aquí nos dice Paco que sin emoción no hay arte, los sentimientos son parte de la literatura, y creo que por eso destacamos de Los días de la nieve también, que es muy especial, porque es una pieza artística, ¿no? Una obra de arte en pequeñito, y nos ha gustado mucho, pero no sé si tú tienes esa intención cuando escribes, que lo que quieres es que tu lector o tu espectador se sienta conmovido, o no lo buscas, sino que te nace. Pues realmente yo no soy un dramaturgo, digamos, técnico, que tenga herramientas de algunas escuelas, de coloca esto aquí, coloca esto allá, y en este momento vas a provocar la emoción. No calculo, no puedo hacer una previsión de la emoción de los espectadores, no tengo, digamos, como una mecánica o escaletas o herramientas para provocar eso. Escribo el teatro que necesito que exista. Y que me conmueva y me interpele a mí, sabiendo que yo no soy nadie especial, y que si algo de emoción me alcanza a mí, alcanzará a otros hombres y mujeres, en cuanto yo no tengo, digamos, una sensibilidad específica, ni singular, ni privativa. Entonces escribo el teatro que necesito que exista, que para mí es importante por alguna razón, a veces
desconocida. No sé por qué estoy escribiendo esto, pero necesito que esté y a veces me echo a escribir como quien se echa a llorar o se echa en brazos de otra persona, ¿no? Por amor. Y realmente, pues, la emoción, sí que hay por ejemplo, un uso consciente de un lenguaje poético, de una sonoridad del lenguaje o de una experiencia de lenguaje, de un registro de palabra que vaya más allá del cotidiano, más allá de la escala, digamos, del cotidiano, de la superficie del cotidiano y que nos conecte con alguna parte de nosotros y de nosotras a la que no podemos acceder desde un lenguaje que tenga que ver solamente con el comercio, solamente con el trato mercantil, digamos, sino con palabras que sean inesperadas, que sean indóciles, que sean excepcionales y que también a veces son un reto para el espectador, porque no es... El lenguaje que yo empleo en el teatro, para mí, pues como os decía, tiene algo de indócil, de inesperado, de emboscada para con el espectador. Una emboscada que también tiene la pretensión de un encuentro que puede ser catastrófico, pero nunca hostil. Y pretendo con mi teatro, a través de un registro lingüístico, digamos, que pertenece más, si se me permite, a ciertos lugares como los hospitales o las iglesias o las estaciones, el lenguaje de los enamorados, el lenguaje de los moribundos, el lenguaje de aquellos que han sido privados del lenguaje. Es decir, un uso de la palabra que no sea solamente palabras, que no sean meramente palabras informativas. Y yo creo que hay algo de esas palabras, y eso lo decía Borges, y también lo pedía a Antonin Artaud, ¿no? Devolverle al lenguaje su capacidad mistérica, su capacidad incluso animal, que sea un lenguaje inesperado, que sea un lenguaje fiero, ¿no? Y a mí a veces me dice, bueno, Alberto, es que tus personajes no son muy verosímiles porque no hablan con un registro cotidiano. Y digo, bueno, quítale a Calderón, a sus campesinos las redondillas, quítale a la masa de Chejo, de la gaviota, sus apuntes impresionistas sobre la realidad, ¿no? O arrastro mi vida como si fuera una pesada cola, ¿no? O llevo luto por... Bueno, en fin, que yo creo que lo poético forma parte del corazón del teatro. Yo no busco un verosímil realista, no soy un autor del realismo y admiro a quien lo hace, pero yo no pretendo ese constructo. Yo pretendo un teatro donde la experiencia lingüística sea excepcional también para los intérpretes. Es decir, que cuando esas palabras resuenan en un cuerpo, algo se modifique en ese propio cuerpo y también en el de los espectadores. Y yo sí creo en el sortilegio de las palabras, porque las he sufrido mucho también. Sé que el lenguaje puede multiplicar, pero también arruinar vidas. Sé que hay frases que abren horizontes y otras que las cierran de golpe. Sé que hay palabras de las que salimos con mucha dificultad, salimos muy heridos. Y también sé que hay palabras que nos devuelven la vida. Entonces, bueno, por eso en mi teatro, por ejemplo, en Los días de la nieve que habéis leído, a veces me dicen, bueno, es que habla muy poéticamente el personaje, ¿no? Digo, bueno, en primer lugar, Los días de la nieve parte de un material previo que son las memorias de Josefina Manresa, recuerdos de mi vida. Aquí tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Esa pretensión tuya y... Claro, pero insisto que es como ir a un partido de tenis a decirle que no se está metiendo goles. Es que yo no soy un autor del realismo, no lo pretendo. Creo en el sortilegio de las palabras y creo en darle al espectador una experiencia excepcional de lenguaje y una experiencia en este sentido a veces no complaciente, porque no son las palabras de lo cotidiano. En situaciones excepcionales el lenguaje es excepcional también y ese al menos es mi intento. Ya que estamos con Los días de la nieve, ¿de dónde surge esta idea? ¿Era una necesidad tuya de hacerle justicia a Miguel Hernández? ¿Creías que no se había hablado suficientemente de él o de Josefina? No sé, ¿de dónde nace, de dónde parte esta idea de Los días de la nieve? ¿Es una necesidad? ¿Es un...? Bueno, yo realmente, si me lo permites, yo no le echaría sobre los hombros del teatro la necesidad de hacer justicia, de impartir justicia. Entiendo el lado metafórico de lo que me planteas, pero yo creo que el teatro tiene misiones muy altas, pero no creo que una de ellas sea, en este sentido, de hacer justicia. Es verdad que el teatro da presencia. Cuando digo que da presencia, da presente. Da el regalo de la presencia compartida. Da el regalo de que de repente Josefina Manresa
la idea de Josefina Manresa, el personaje de Josefina Manresa, conviva con nosotros, aunque pertenezcamos a generaciones distintas, igual que ocurría con Rafael Rodríguez Rapún en La Piedra Oscura, o como ocurría también con Alvarito Retana en La extraña muerte de una cupletista contada por su perro. El teatro regala presente, regala presencia. Y yo sí que he tratado con mi teatro muchas veces de regalar presencia a personajes de la historia que por no adecuarse a las normas sexuales, morales, religiosas, por haber contravenido los mandatos terribles de los ejércitos o de las dictaduras, han quedado fuera de los relatos oficiales. Y en este sentido, Los días de la nieve nace de mi amor por Miguel Hernández, por su poesía, y también por mi propia ignorancia respecto a Josefina Manresa y mi propio prejuicio respecto a Josefina Manresa. Josefina Manresa perdón por la expresión, voy a pegar un salto al lenguaje, me ha pegado unas hostias tremendas en mis convicciones, porque me ha mostrado cuán ignorante era yo respecto a su realidad, a su sentido, a su empeño. Yo me había quedado en ese lugar común de Josefina Manresa, la viuda, la mujer sacrificada antes, la cornuda que había tolerado los engaños de Miguel y que ella aguantó y resistió, la viuda doliente, el ángel de la casa, bueno, el ángel de la casa, todas esas ideas que son educacionales. Y de repente, al acercarme para escribir Los días de la nieve, encontré un personaje que me estaba diciendo: realmente, Alberto, este encuentro es para que tú, en primer lugar, sepas algo del sentido de mi existencia. Y me encontré con una mujer con un castellano absolutamente espléndido, riquísimo en su sencillez de pueblos, de Alicante, de Jaén, con un acto de valentía, de resiliencia, y que porteó no solo el recuerdo de su marido de una época a otra, ¿no? Digo, desde la República a la democracia, pasando por la dictadura. O sea, lo salvaguardó en todos esos años grises de nuestro país, sino que además tuvo una concepción del amor mucho más ancha de lo que yo la he tenido a veces. Y para mí esta pieza, Los días de la nieve, nace en primer lugar de ese encuentro con Josefina, de ese aprendizaje, y también ha sido el texto en el que yo me he reencontrado con mis abuelas. Me he reencontrado con una generación de mujeres, con su memoria, y las he comprendido aún más escribiendo Los días de la nieve. Y ahora que se va a hacer en Italia, Rosario creo que hizo más de 100 funciones de Los días de la nieve, que cambió mucho el montaje. Al principio salía con una peluca, luego entendimos que no era necesario, que no se trataba de imitar a Josefina Manresa, sino simplemente de pasarla por el cuerpo. Ha habido funciones de Los días de la nieve profundamente conmovedoras. Y a mí, por cerrar la larga respuesta, ya os pido disculpas, también me hizo reflexionar sobre una realidad para la que no tenemos nombre en castellano, y es para las madres y los padres que pierden a los hijos. Nosotros somos huérfanos de padres y madres, pero no hay una palabra para las madres y padres que pierden un hijo. En cierto modo también ellos quedan huérfanos, son huérfanos, pero es algo tan doloroso y tan terrible para lo que el lenguaje ni siquiera ha acuñado un término para referirse a ello. A mí es uno de los momentos del texto, cuando ella habla del fallecimiento de su primer hijo, que más me ha interpelado como dramaturgo y que me sigue conmoviendo cada vez que se lo escucho a Rosario, y cuando he repasado el texto, no porque yo lo haya escrito, faltaba más, sino porque entiendo que ahí estoy tocando algo, algo importante y algo que merece estar en un escenario. Pues qué pena que ya no esté, porque somos muchos los que no los pudimos ver, y me encantaría, o sea, si vuelve. Esto me hace pasarte una pregunta que había por ahí, que era que si dirigías tus obras y que si quedabas satisfecho. Más o menos nos lo habías respondido antes, pero bueno, si quieres... Bueno, realmente mi relación con la dirección, yo hace años 20 codirigí Clift, que se llamaba así el texto, sobre Montgomery Clift, con Alberto Velasco. Luego hice otro taller de dirección con María Velasco también, para Surge. Había tenido algunas experiencias no menores, pero sí, yo creo que me estaba preparando. Y lo primero fue La geometría del trigo. Ahí sí quedé muy satisfecho. Luego dirigí otro texto, Paloma Negra, que ahí, siendo honesto, que creo que es lo que uno
al menos intentarlo. Ahí yo aprendí mis limitaciones como director y también bueno, fue un aprendizaje muy grande ese segundo montaje. Paloma Negra lo hicimos en mitad de la pandemia, Filomena, en condiciones de ensayo, bueno, que no eran las idóneas, y para mí fue un gran aprendizaje. Entonces, he dirigido mis textos, los han dirigido otros y otras personas. A veces los montajes han hecho poderoso los textos, incluso en zonas frágiles, y sin embargo ha habido otros montajes que han hecho más frágiles el texto, incluso en sus zonas más poderosas. Pero eso es el teatro. Es que cuando tú entregas el texto a un director o una directora, empieza algo que ya no está en tus manos, Claro. y que no merece la pena. Lo nombro ahora con todo el amor y el afecto, porque no les echo la culpa, faltaba más. Que todos queremos que las obras nos salgan lo mejor posible, pero a veces el encuentro no se produce, y forma parte también del teatro y del camino y del aprendizaje. Yo puedo decir si ha habido 5 o 10 obras que han provocado un encuentro con el espectador muy emocionante, otras no tanto, y quizá en esas, en las que han sido un poquito más difíciles, he aprendido lecciones muy valiosas que me acompañan y que me permiten estar hablando hoy con vosotros y vosotras desde este lugar. Pues vamos a dedicarle unos minutitos también a la geometría del trigo, así en cuanto a la historia, si te parece. Claro. Y lo retomo con una pregunta que había por aquí que he estado buscando, porque sé que estaba por ahí, de Gabriel Márquez 19, que dice: Alberto, ¿dirías que hay algún elemento trágico en esta obra? Si te parece, cuéntanos un poquito qué es lo que has querido tú contar con la geometría del trigo, para no contarlo nosotros, y si hay algún elemento trágico, como te pregunta Gabriel. Bueno, realmente yo soy un dramaturgo para el que lo trágico es fundamental. Los mecanismos de lo trágico contemporáneo están en todo mi teatro, todo lo que tiene que ver con la redención, con la catástrofe, con la expiación, con lo inevitable, con lo telúrico, con los excesos de pasión, con las pulsiones ingobernables, está. Pero diría que precisamente la geometría del trigo es un cuestionamiento de lo trágico. Es un dispositivo que parecería encaminarse hacia lo trágico, y la propia función, el propio texto, la propia función teatral es la conversión de un mecanismo supuestamente trágico. Cuando digo trágico, digo sin salida, aporético, ¿no? Que pareciera que se conduce irremediablemente a la catástrofe, y sin embargo, ese desplegarse de la historia evita un final trágico. Y visto con cierta perspectiva, es verdad que en mi teatro está ese mecanismo, es bastante recurrente, como mecanismos supuestamente trágicos que acaban, sin embargo, con un acto de redención o un acto de salvación de un personaje, porque otro lo recuerda, porque otro sabe quién es, no como Josefina Manresa, que finalmente, esto es un spoiler, pero ya habéis visto la función, habéis leído el texto, abandona el luto por un segundo y se mete en ese vestido azul, o Rafael Roy Rapún, que antes de morir logra decir su verdad a otro ser humano, o en la geometría del trigo, cómo de repente Joan, gracias a la magia del teatro, puede hablar, puede encontrarse con su padre fallecido, ¿no? Y yo creo que ese final de la geometría del trigo, que es un final abierto por un lado, pero también precisamente lo que está haciendo la función es porque hemos asumido que estas historias tienen que ser trágicas. Y por eso yo hice algunas operaciones respecto a la historia real, porque realmente la historia de Samuel y Antonio, sus protagonistas reales, su final es más amargo que el que yo les di, que no es del todo amable, porque, como sabéis, el personaje de Antonio fallece de cáncer, y ese es el disparador de la función, pero están juntos hasta el final. Y una de las frases que en el teatro tenían más potencia, y no lo voy a olvidar nunca, y ahí estaban Troncoso y Bustos, espléndidos los dos, en un momento cuando Joan le dice finalmente: ¿fue mi padre feliz con usted? Y dice Samuel, tras una pausa: sí, lo fue. Esa frase, que en lo literario pareciera pequeña, en los teatros era realmente un momento de honda emoción, porque finalmente esa historia de amor, que nace desde un mecanismo trágico, ¿no? Porque lo dice el personaje Samuel, es jodido saber que nunca vas a tener a Antonio del todo, que el amor nace del daño, y ese es un mecanismo
inminentemente clásico, ¿no? Trágico. Muchas historias trágicas nacen de amores que nacen entre hermanos, hermanastros, madrastras e hijastros, o, bueno, amores, digamos, prohibidos, que nacen de la prohibición. ¿Vale? Ese es un mecanismo trágico, ¿no? Pues desde Romeo y Julieta hasta Fedra o Hipólito o Medea, ¿no? Los amores que nacen de la sangre o que nacen mal terminan mal. Y sin embargo, en la geometría del trigo, yo lo que he pretendido precisamente es revertir ese mecanismo trágico a través del exorcismo del lenguaje, que, como dice la gran Alejandra Pizarnik, exorciza, conjura y repara. Y yo creo que eso es la propia función teatral, ¿no? Una reparación, una exorcización de los fantasmas para poder tratar de seguir adelante. Hay un uso en la geometría del trigo de los tiempos, ¿no? Del pasado, del presente, de cómo se mezclan y cómo al final vemos que muchas cosas son cíclicas, ¿no? En las familias, que llevamos mucho de esa genética en nuestras vidas, aunque no lo sepamos, aunque no se conocieran, como es el caso de estos dos. ¿Eso ha sido complicado trasladarlo al escenario? Pues los que habéis tenido ocasión de ver la función, al final encontramos lo más teatral posible, lo más sencillo. Estaban los 6 actores todo el tiempo en escena, ocupando 2 bancos en los laterales y se cruzaban en el tiempo y espacio. Y yo creo que es algo, porque cuando se lee el texto uno no imagina cómo se puede representar eso. Y realmente yo creo que era una de las virtudes del montaje, y me atrevo a nombrarlo porque no fue una idea mía, sino que apareció en los ensayos, es una idea de toda la compañía. Y era tan hermoso cómo se entrelazaban los tiempos y los espacios, y eso es lo que permite el teatro. Es como te decía antes, de repente estás en un teatro aquí y de repente no estás solo en Madrid, sino que también estás en la Inglaterra de Eduardo II, o estás en la Almería de Bodas de Sangre, y estás y no estás en Madrid, y estás en otro lado, y estás en otro tiempo, y estás con personajes que pertenecen quizá a otro tiempo histórico, y el teatro nos permite hacer convivir tiempos y espacios, yo creo que con una potencia mayor que cualquier otro arte, porque ocurre en tiempo y espacio compartidos. Y yo creo que eso es uno de los dones del teatro. Y realmente la geometría del trigo, que a mí como artefacto literario, bueno, estoy muy satisfecho. El prólogo de Daniel es realmente muy, muy valioso, y la edición de los amigos de Los Bigotes es fantástica. Pero sin pero. Uno comprende, sin embargo, en el teatro la potencia de lo físico, de la materia. Y es que de repente había una escena donde se cruzaban los 6 en tiempos, era como la transición al final antes justo del monólogo después del monólogo de Emilia, ¿no? Que Emilia, cuando muere Emilia, digamos, la transición temporal que hay entre el 78, donde está la trama del pasado, ¿no? Y los 90, donde parece que está la trama del presente, de repente se cruzaban esos 2 tiempos y espacios, y realmente era un momento muy, muy hermoso de la función. Sí, sí que lo veré. Yo que leí la geometría del trigo y que al tiempo fui a ver la puesta en escena, cuando vi eso que estás comentando, tuve que releerlo porque no recordaba cómo estaba escrito aquí y me dio muchísima curiosidad. Dije, qué bien resuelto, ¿no? Que se entiende pues de una manera muy, muy clara lo que está pasando, aunque al principio pueda parecer o descolocar, pero luego claramente ya notas lo que está pasando, ¿no? No te hace falta ni haberlo leído ni nada para entender muy claramente lo que está pasando ahí. Esto digamos, yo no soy, alguna vez lo he hecho, como La Piedra Oscura, digamos que es una obra con la regla de las 3 unidades, de espacio, de acción, de tiempo, pero a mí me gusta mucho la yuxtaposición y fragmentar, o sea, convertir la dramaturgia casi como en un mosaico que al principio está desordenado y que el público ha de ir comprendiendo. Porque nuestra realidad es así, nuestra realidad no es lineal, ordenada, causal. Muchas veces nos ocurren muchas cosas a la vez que decimos qué sentido tiene una cosa con otra, y al final del tiempo comprendemos retrospectivamente lo que nos ha ocurrido. Y a mí en la geometría del trigo es muy curioso cómo, la primera escena, Barcelona, luego qué hacen estos en el sur, pero qué tienen que ver con los primeros. Y era muy hermoso estar en los teatros y ver cómo el público iba completando la imagen, porque eso lo decía Tarkovsky, la cooperación poética
de los espectadores. A mí me parece fundamental que la obra suceda en ellos, porque es que al final el teatro no sucede en el escenario, sucede en el corazón y en la mente de los espectadores. Ahí es donde sucede finalmente el teatro. Y recuerdo muchas funciones, incluso hay gente que dice, no, es que desde la segunda escena ya se sabe que Joan es el hijo de Antonio y de Beatriz. Pues yo les invitaría a que fueran a los teatros el momento en cuando se encuentran Joan y Samuel en el cementerio. Tantas veces ha dicho, ¡ah, es su hijo! ¿No? Estas señoras y señores comentadores entusiastas. Qué bueno. Mira, dice Paco que no le parece trágico la geometría del trigo, que al final de la lectura te queda una sonrisa profunda. Y por aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuánto de realidad y cuánto de vivencial se lleva al teatro? Bueno, yo solo he hecho lo que llamamos o se llama autoficción como tal, es decir, la poetización de la propia experiencia del yo y llevarla al escenario y que el público o cierto público identifique el personaje con el autor, lo he hecho una vez. Sin embargo, es que no hay obra que de un modo u otro no tenga elementos biográficos, ¿no? Eso es imposible, uno no puede escapar de sí mismo. Se supone que con la literatura abre la escala de lo real, que decía Roberto Juarroz, y vas más al fondo de ti mismo, más hacia la luz del fondo de ti mismo. Pero en el caso de la geometría del trigo, en el caso concreto, hay una convivencia entre el hecho real en el que está inspirado, que me contó mi madre hace muchos años. Estoy comprendiendo los años que tengo ya, porque ya me remonto a hechos de los que ha pasado ya casi 2 décadas o más. Y hay una serie de operaciones, por ejemplo. Digo como curiosidad, la verdadera Beatriz ya tenía hijos cuando ocurrió los acontecimientos. Es verdad que se fue a Barcelona con ellos, pero eran 2 y ya habían nacido. Y Antonio y Samuel, digo, como son las licencias poéticas, las operaciones sobre el material real. Porque yo no soy un historiador, yo no le tengo fidelidad al documento, a lo factual. Y eso lo llevo haciendo desde la piedra oscura. Yo le tengo fidelidad y obligación ética al sentido profundo. No a lo real, sino a lo verdadero. No a lo real, sino a lo verdadero. Yo trato, Josefina Manresa nunca se encontró con una periodista que fingiera ser una clienta para sonsacar información. Digamos que esa es la licencia poética. Y sin embargo, ese encuentro me permite a mí mostrar algo que yo considero verdadero. Verdadero en el sentido de Machado. La verdad, tu verdad. No, la verdad no, tu verdad, la tuya guárdatela. O sea, la verdad, lo que uno considere que es la verdad. Y para mí es verdadero. Independientemente de que pues ha habido desplazamientos poéticos, fabulares, temporales. Y, por ejemplo, para mí la trama de Joan y Laia era fundamental. Laia es una criatura de la ficción, nunca existió realmente. Pero es que Joan y Laia somos nosotros ahora. Somos nosotros viajando hacia el sur, somos nosotros intentando entender, somos nosotros viajando en el tiempo. Y sobre todo para mí, como jienense y como vilcheño, el viaje que hace Joan, la primera frase que le dice Beatriz es regresa al lugar donde nunca estuviste. Pues yo siento que en parte también era mi viaje como dramaturgo. Pero insisto, lo que llamamos autoficción solo me he atrevido una vez y, sin embargo, ahora he estrenado en Barcelona un espectáculo sobre un maestro republicano. O sea, el espectáculo se llama El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca, que habla de la historia de Antoni Benalles, de un maestro de la República, una de las experiencias. Antes me preguntabas por las más importantes. Pues esta también estaría ahí y lo está siendo. Y bueno, es un espectáculo que habla de un maestro y de unos niños en una escuela de Burgos, de un pueblo pequeño en el 34, y yo estoy ahí porque a mí me ha hecho lo que soy la escuela pública. Si estoy aquí tratando de compartir con vosotros 2 o 3 ideas, quizá con torpeza con las palabras, es gracias a maestros de la escuela pública, ¿no? Y porque siento que ese espectáculo ahora también habla de nosotros, aunque acontezca en el 34, con lo cual nunca he escrito nada que no sintiera como propio, como íntimo. Si no estableces una cierta intimidad con el material, incluso cierto pudor. A veces en las clases de escritura digo, escribid una hoja de confesiones para vosotros, de últimas confesiones, y guardarla, no la mostréis, no me la tenéis que enseñar a mí, pero ahí hay disparadores
para empezar a escribir. Porque si a ti no te interpela, si no te importa, si no tienes el deseo, si no tienes si no tienes una relación íntima con la materia, ¿qué le vas a vender al espectador? Si tú mismo no has establecido un vínculo poderoso, una ligazón con el material. Incluso cuando me ha llegado un encargo, yo he buscado el modo de apropiarlo, de llevarlo a mi intimidad, porque si no, no podía hacerlo. Alberto, yo quiero cumplir la promesa que te hice de que no sería más de una hora esta charla. Ahora pienso que me quedé corta, me da mucha pena. Tengo unas preguntas que hacemos siempre al final del encuentro. Que son Estamos bien, ¿eh? No se está quejando, la tengo aquí. Mira. No se está ¿Cómo se quejando. llama? Lupita, por Lope de Vega. Anda. No se está quejando, aguantamos bien, aguantamos bien. Qué buena. La tengo aquí en el regazo toda la charla y ¿Ah, sí? ella es el reloj. No, estupendo, a vuestra disposición. Ay, qué bueno, qué bueno. Pues mira, pregunta Bermúdez si va a girar este espectáculo. Me imagino que se está refiriendo a la geometría del trigo que ha estado, bueno, pues en los escenarios de muchas provincias. No sé si sigue estando o ya terminó su gira. No sé, quizá Carmen pregunta, me atrevo, por el mar, porque sé que Carmen ha visto y vale. varias veces la geometría del trigo, quizá me equivoco, Es verdad, pero que puede que hablando de pregunte por el último justo espectáculo que estrenamos en el Teatro Nacional de Cataluña. Sí, va a girar y muy pronto damos las fechas, porque además empezamos, bueno, creo que no sé si lo puedo decir, pero empezamos en una de las ciudades más importantes y más amadas para mí, y me hace muchísima ilusión que la gira empiece en el sur ya en abril. Muy pronto anunciamos las fechas de gira del mar. Vale, qué bueno. Oye, pues otra cosa que anotar y de la que estar muy pendiente. Si hay alguien que todavía no ha hecho alguna pregunta que no se la quede dentro, que la ponga por aquí. Si no quiere no quiere entrar en directo, que se la pasamos y se la leemos. Y mientras tanto, mientras alguien se lo piensa, si quiere preguntarte algo más, mira, nosotros siempre preguntamos a nuestro escritor del mes por un título para recomendar el próximo lunes. Hoy estamos a martes, pues el próximo lunes publicaremos en nuestras redes sociales la recomendación literaria de Alberto Conejero. ¿Qué título te gustaría recomendar a quien nos siga? Voy a recomendar narrativa, porque así no se me enfada ningún compañero o compañera de literatura dramática, pero os agradezco mucho que hayáis llamado a un dramaturgo, que estéis leyendo teatro, que hayáis escogido Los días de nieve y la geometría del trigo. No quiero dejar de daros las gracias, me siento de verdad muy honrado y muy emocionado. Pues yo leería Canto yo y la montaña baila, de Irene Solá. Vale, perfecto. Esa sería mi recomendación. A mí me gustó. Es una novela que me gustó muchísimo, de una joven autora catalana, y hay una traducción maravillosa y me encantó, y es de estas obras que las cierras y dices, tengo ganas de escribir. Y pues también, la invitamos sí. Al club, pero no le venía bien por fechas. Volveré a hacer un intento a ver si podemos leerla conjuntamente y tenerla aquí. Yo creo que claro, quizá estaba toda la eclosión del libro, pero estoy seguro que si Irene encuentra tiempo, querrá encontrarse con vosotros, seguro. Perfecto. Mírate, por aquí hay otra pregunta. ¿Estás escribiendo algo en la actualidad? Pues estoy cuidando de la gira del mar y de ese espectáculo, porque quiero acompañarlo. Lo hago con gente muy amada y quiero estar ahí. Pero me voy a Grecia muy pronto, respondiendo a la pregunta, porque voy a escribir, creo que, no sé muy bien aún qué es el formato, quiero decir, no sé, intuyo que es para teatro físico, teatro danza, que es un poema escénico, creo que va por ahí. Voy a escribir una obra sobre el deseo a partir de textos de Anne Carson, de la poeta, y de textos griegos, y también con la obra pictórica de Charugis, un pintor griego. Así que vuelvo a una de mis lugares digamos, fundacionales, como ha sido Grecia, que tengo un vínculo muy poderoso con el país, viví 2 años allí, y voy a estar ahora una temporada para escribir esto, que aún no sé muy bien qué es. No sé si va a ser un poema, un monólogo finalmente para un actor o para 7 bailarines. Creo que va a ser para teatro físico seguro, para creación híbrida seguro, y me voy con Anne Carson y con Charugis muy feliz. Ya estoy tomando notas y tengo muchas ganas. Y estoy con el mar,
que hacemos funciones, vamos a hacer, lo hicimos al principio en castellano y catalán, ahora hacemos la versión solamente en castellano y quiero estar ahí, quiero cuidarla y acompañar al espectáculo, que queremos que tenga una muy larga vida y que se vea mucho, porque estamos muy felices y muy orgullosos de él. Oye, pues seguiremos la pista, que tengas muy buen viaje, muy buen Muchísimas proceso gracias. creativo, que vea la luz pronto también, porque estaremos impacientes. ¿Y te da tiempo a leer? ¿Estás leyendo algo ahora? Sí, bueno, digo continuamente. Las tareas del Festival de Otoño son muy demandantes, siempre son vísperas del Festival de Otoño, da igual que el Festival de Otoño sea en noviembre, ya son vísperas y es un aprendizaje muy fuerte, pero sí, estoy leyendo precisamente a Anne Carson. Estoy con ella de arriba a abajo, también estoy regresando un poquito a la Ilíada, que es uno de los materiales que voy a trabajar. No es una obra sobre la Ilíada, pero estoy rastreando menciones al deseo en la literatura griega clásica. Entonces estoy pasando por Homero de nuevo, por Safo, por ahí estoy, y realmente tengo muchas ganas de volver a escribir para teatro físico para danza, lo he hecho un par de veces, la Electra para el Ballet Nacional de España y una pequeña participación con Pau Arán, una pieza que bailaba con Consuelo Trujillo, y tengo muchas ganas de volver a escribir para el teatro físico, para la danza, muchas ganas, y también de estar en Grecia. Oye, pues no sé si escuchándote hablar de tantas ganas, ahí aquí yo sé que en el Club de Lectura tenemos lectores que se atreven también con la escritura, y si hay alguien que quiere probar con el teatro, bueno, aunque no sea con teatro, alguien que quiera escribir, ¿qué consejo le darías tú si te atreves? Bueno, te voy a poner en el aprieto de que te atrevas a darle algún consejo a alguien que está escribiendo, que le gusta, que quiere escribir más seriamente, a lo mejor. ¿Qué consejo le podrías dar tú desde tu experiencia? Sé que parece una obviedad, pero que vaya al teatro, que vaya mucho al teatro, que se siente en una butaca de teatro, que si puede que vaya a un teatro vacío, que vaya si tiene la ocasión, que vaya a un teatro o que llegue pronto, Sí, tiempo antes de la función, y que se siente ahí, en el patio de butacas, y mire esa caja, y piense que esa caja en realidad es el folio infinito con el que escribimos la gente que escribimos para el teatro, y que cuando esté viendo una obra de teatro intente mirarla con ojos, con el corazón de un dramaturgo, de una dramaturga, que comprenda qué efectos, que observe su propia atención, dónde el espectáculo ha captado más su atención, dónde lo ha dejado más fuera, qué es aquello que lo ha interpelado. Y yo diría que la mejor escuela para escribir el teatro es ir al propio teatro. Ir al propio teatro. Y también, ¿por qué no? Igual que cuando se estudia Bellas Artes, copiamos, pues que copien con alegría, que escojan las obras que más amen y traten de hacer las suyas, que escojan un monólogo, un personaje que les guste de una obra que conozcan y a partir de ahí tratar de escribir el folio siguiente. Y sobre todo, no sacralizar la escritura, no sacralizarla, no tenerle miedo, porque igual que hacemos improvisaciones, hacemos ensayos y caen materiales, igual que vamos a un taller de arcilla y sí. hacemos 50 churros, con perdón, hasta que nos sale el jarrón, ¿no? Pues diría no tener miedo, no sacralizar la escritura. Tachar también es escribir. Tachar es una operación de escritura tanto como generar texto. Y bueno, yo creo que esas son algunas ideas. Y luego, pues yo he encontrado manuales de escritura dramática que no eran manuales tales de escritura dramática. A veces he encontrado mecanismos dramatúrgicos, bueno, yo soy un poco friki en eso, en tratados de botánica o de Sí. jardinería. Sí, es que de repente pues, encuentras en disciplinas, en la medicina, bueno, pero sobre todo, por no enrollarme mucho, que vaya al teatro, que acudan al teatro y que se sienten en un patio de butacas y que hagan un ejercicio realmente de examen de su propia atención. ¿Qué me ha conmovido? ¿Qué me ha dejado fuera? ¿Qué ha funcionado más? ¿Qué ha funcionado menos? Y que no sacralice la escritura, porque cuando empiezas a escribir y venimos más de una escritura más ligada a lo íntimo, al diario o incluso al poema, es que la escritura para el teatro es continuamente examinada e intervenida por otros y otras.
va a opinar de ella. El productor, utilizo el masculino como neutro, hombres y mujeres. El productor, el programador, los actores, el director, el escenógrafo, el crítico. Y tienes que ser poroso. Y tienes que establecer diálogos donde la modificación sea posible. Y a la vez defender aquello que tú amas y que quieres que perviva la puesta en escena. Y yo diría que la escritura teatral exige siempre el encuentro con otros y que en este sentido que estén dispuestos a jugar, porque incluso en la función más desastre, bueno, yo a veces pienso en los maestros, en los cirujanos, en los pilotos de avión que todos los días hacen su trabajo y no pueden llegar con ese miedo. Pues yo creo que el miedo es muy mal consejero en este sentido. Bueno, al final han sido muchísimos consejos, todos valiosísimos. Yo creo que han estado aquí tomando nota. Yo soy la primera que volveré a escucharte cuando acabemos para Perdón, luego está, no quiero dejarlo, hacer un taller con alguien que admires, porque los compañeros y compañeras, haz un taller con María Velasco, haz un taller con Pablo Messier, apúntate a Dramaturgia La Resat, busca lo que está haciendo Sinesterra, mira las charlas de Mayorga. Digo de un punto de vista más técnico. Quiero decir con esto que la escritura teatral también se imparte y se aprende y que se apunten a un curso y que lo disfruten y que siempre estamos a tiempo para escribir teatro. Nunca es tarde, ¿eh? Es que no he escrito teatro y tengo 40 años. Bueno, pues qué bien. Pues es el momento. Nunca es tarde para escribir. Si uno lo siente, que lo intente, sí. ¿No? Porque sí. Estas limitaciones que a veces nos autoimponemos son un poco absurdas. Bueno, porque nos boicoteamos y porque escribir exige un impulso de vida fuerte y a veces es más sencillo decir no puedo. Entonces hay que remontar la corriente, hay que cuidar la voluntad, hay que cuidar la disciplina, ¿no? Al final es verdad que todos hablamos de la inspiración, el impulso, lo dionisiaco, lo intuitivo, lo celebrativo, tal, todas esas cosas. Pero al final hay algo de disciplina en el sentido más apolíneo de, bueno, es que hay que echarle horas y hay que saber que a veces escribes 2 líneas y a veces no escribes nada y de esa nada va a nacer algo que aún no has entendido. Entonces, bueno, cuidar los editores del ego, que todos los tenemos. Oye, se nota, ¿no? Tu amor por el teatro, escuchándote es evidente y ¿celebraste el domingo el Día del Teatro o no haces nada ese día? Fui al teatro, que me pareció un modo sencillo de celebrar el Día del Teatro, que fue ir al teatro a ver a unos compañeros. Este año he sentido el Día del Teatro quizá algo más tibio que en ocasiones anteriores, pero es que realmente pues, son momentos muy, muy delicados, hay que ser consciente del momento que estamos, pero bueno, está bien que hay un Día del Teatro. Para mí, esto va a sonar horrible, va a sonar incluso pedante, pero es que para mí todos los días es el Día Mundial del Teatro, por fortuna. Pero qué bueno que exista un día y que lo celebremos, el mensaje era hermoso y hice algo que yo creo que no hay mejor celebración del Día del Teatro que ir al teatro a ver a compañeros y compañeras. Efectivamente. Pues mira, por aquí, para cerrar, ha habido mensajes diciendo, por ejemplo, de Nuria, que escucharte es siempre sentir magia. Experiencia PSI dice que siempre aprende mucho escuchándote, me sumo a todos estos halagos. Dice, me alegro mucho de haberme encontrado esta sorpresa. Alberto, ha sido un placer hablar contigo, escucharte. Además de releerte y de compartir contigo este ratito, estas páginas que hemos leído conjuntamente en el Club de Lectura Maravillas. Yo creo que no soy la única que ahora tiene muchas ganas de ir por las otras obras que aún no ha leído. Y mucha suerte con todo. Hemos tomado nota de lo que nos falta y lo que tienes así por cerrar. Incluso la publicación en breve, de esa reescritura del final. Estaremos muy, muy, muy atentos. Te mandan desde aquí también saludos desde El Salvador. Dicen que eres fan y que muchísimas gracias. Pues de verdad, muchísimas gracias a vosotros, a vosotras. Qué importante los clubs de lectura. De verdad, qué maravilla. Sí lo sabéis, pero hay que nombrarlo más. Qué hermoso que existáis. Y qué tarea tan maravillosa, qué hermoso reunirse al calor de un libro como quien se reúne en torno a una hoguera, ¿no? A un fuego.
Eso es lo que hacéis vosotros en los clubes de lectura, lo celebro. Agradezco de nuevo que hayáis escogido a alguien que escribe para el teatro para dedicarle esta sesión. Me tenéis a vuestra disposición y agradezco a todos aquí. ¿De acuerdo? Creo que se ha cortado un momentito. Nada, os estaba Sí. agradeciendo vuestra presencia y que nos encontramos en las librerías, en los teatros y gracias, Sole, de verdad, por esta entrevista y por todo lo que haces por el club. Y gracias porque un día que me pilló, yo creo que estaba en ensayo, que no podía responder y que tardé un poco Nada. en cerrar la fecha, has sido muy paciente, muy diligente y con un trato exquisito para hacer esta entrevista y te lo quiero agradecer. A todos y todas, un abrazo fortísimo y nos encontramos en los teatros. Desde luego que merecía muchísimo la pena. Un abrazo muy fuerte, ha sido un gustazo y creo que todos desde el Club de Lectura pensamos lo mismo, así que hablo en nombre de todos. Un besazo, Alberto. Lupita me está diciendo también por aquí que muchas gracias, que ha estado Y otro para Lupita. la gata, sí. Un abrazo, chao. Adiós, gracias a todos.